Bendiciones para todos en este hermoso tiempo donde vamos a seguir, ¿verdad?, con esta guía de estudio de los libros de la Biblia. Vamos a estar viendo hoy el libro de Números. Leemos en el capítulo 33, versículo 1 que dice: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. El tema es jornadas, autor Moisés, el lugar, el desierto. El libro de Números está escrito en los años finales de la vida de Moisés y se centra en sucesos que tuvieron lugar en los años segundo y 40 después de que él condujo a la nación de Israel fuera de Egipto hacia la libertad. Todo lo que se recoge en Números del 1 al 14 sucede en el año después del Éxodo, y los sucesos ocurridos a los israelitas en los 38 años de vagar por el desierto se concentran en Números 15 al 19. Los capítulos 20 al 36 relatan el año 40 después de la liberación del pueblo de Dios. Este viaje de 39 años desde el monte Sinaí hasta los campos de Moab recoge la experiencia de 2 generaciones de la nación de Israel. Veamos el esquema. Desde el capítulo 1 al capítulo 14, la generación antigua. La primera generación de la nación de Israel participó en el éxodo de Egipto. Los detalles de su historia comienzan en Éxodo capítulo 2, versículo 23, cuando eran esclavos en Egipto, y continúan a través del libro de Levítico y hasta los primeros 14 capítulos de Números. Esta generación es numerada ya que se realiza un censo de los guerreros activos para la conquista de Canaán, la tierra prometida. Se les dan instrucciones especiales antes de partir a la jornada entre Sinaí y Canaán. Después ellos marchan juntos con su familia hasta los límites de la tierra prometida. Sin embargo, cuando esta generación de guerreros llega al borde de su nuevo hogar, se niegan a entrar en la tierra por un informe aterrador de 10 de los 12 hombres enviados a espiar. Debido a esta revelación, o más bien a esto que se dio como una rebelión contra la orden de Dios, todos los adultos de 20 años y más son sentenciados a morir en el desierto. Solo Caleb y Josué, los 2 espías que dieron un informe positivo para que la ciudad fuese tomada, vivirán para entrar en la nueva tierra. Capítulos 15 al 20. Vemos la trágica transición. En estos capítulos, la primera y la segunda generación se superponen. La primera muere y la segunda llega a la madurez. Estos capítulos suponen un triste final para lo que empezó como una gran promesa. En el capítulo 20, Moisés se enfada por el continuo murmurar del pueblo. Después desobedece el mandato de Dios sobre cómo proporcionar agua para todos. Como castigo, Dios decreta que Moisés no entre con los israelitas en la tierra de Canaán. Un acto final de transición después. Desde la primera hasta la segunda generación se produce con la muerte de Aarón, el hermano de Moisés y sumo sacerdote de Dios. En los capítulos 21 al 36 vemos la nueva generación. Al igual que la primera, la segunda generación viaja hasta los límites de la tierra. También reciben instrucciones y de nuevo se realiza un censo antes de la invasión de la tierra prometida. Moisés designa a Josué como su sucesor y líder de esta nueva generación, pero al contrario que la primera generación, la segunda no teme ir a la guerra y en poco tiempo hereda la tierra prometida. Veamos el mensaje principal. En los primeros versículos de Números, Dios ordena a Moisés que enumere a los hombres de 20 años y más que puedan ir a la guerra. Esta selección inicial trata de ayudar a organizar y a disciplinar a este grupo de antiguos esclavos, pero antes de que los israelitas vayan a la batalla, se envían 2 espías de la tierra prometida, a la tierra prometida
para determinar la fuerza del enemigo. 10 de los espías dan un informe negativo diciendo que el pueblo de Dios era como langostas comparados con los gigantes que habían en la tierra. Aunque Dios prometió darles a los israelitas esa tierra, la mayoría de los espías no creyeron que el enemigo pudiera ser conquistado. Este informe negativo es contagioso y la incredulidad de los espías se extiende a todo el ejército. Se centran en el tamaño del enemigo en lugar de en la talla y la grandeza de su Dios. Como castigo por su incredulidad, Dios decide que todos los mayores de 20 años tienen que morir en el desierto. Solo Josué y Caleb se salvan porque su informe sobre la tierra se centraron en el poder de Dios y en sus promesas. Ellos creían que Él era capaz de dar la victoria a su pueblo. Dios honró su fe y les permitió finalizar el viaje y entrar en la tierra prometida. Veamos la aplicación personal. ¿Qué problema aparentemente insuperable estás enfrentando hoy? ¿Qué gigante te está acobardando? Aprenda una lección de Josué y Caleb y responda con fe. Céntrese positivamente en el poder de Dios y no negativamente en el problema que lo afecta en su viaje por la vida. Si el enemigo es poderoso, entienda que Dios lo es más. Declare con valentía: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, como lo dice Salmos 60:12. Veamos las lecciones para la vida en Números. El orden y la disciplina son esenciales para completar con éxito su viaje por la vida. Incluso cuando las probabilidades sean escasas, puedes creer en Dios y en sus promesas. Tenga cuidado con la incredulidad de los demás, porque es contagiosa. Temer a los demás y no confiar en Dios tiene consecuencias graves. Como Josué y Caleb, no se una a la incredulidad de la mayoría. Tenga fe en Dios y coseche las bendiciones de ello. ¿Dónde encontramos el informe de los 12 espías? En Números del 13 al 14. La muerte de María, hermana de Moisés, en Números 20, versículo 1. La muerte de Aarón en Números capítulo 20, versículo 29. La serpiente de bronce en Números 21, del 4 al 8. El asna de Balaam que habló en Números 22, del 22 al 30. El nombramiento de Josué como líder en Número 27, del 18 al 23. Israel pasó 40 años en el desierto. Al final del viaje acamparon al este del río Jordán, preparados para entrar en la tierra prometida y para conquistar la ciudad, fortaleza de Jericó. Hasta hoy, el estudio. Dios les bendiga.